Hola, ¿listos para una inversión profunda en el mundo del ajedrez? Bueno, no exactamente. Hoy no vamos a hablar de aperturas ni de gambitos, sino de algo mucho más intrigante, el origen del ajedrez. Tenemos un montón de fuentes históricas fascinantes que sugieren que este juego, que muchos consideramos un clásico atemporal, tiene un pasado mucho más complejo y sorprendente de lo que podríamos imaginar. Totalmente. El viaje del ajedrez a través de los siglos es una aventura en sí misma. No se trata solo de reyes, reinas y peones, sino de culturas, imperios y la evolución de las ideas. ¿Vale? Empecemos por el principio. ¿De dónde viene el ajedrez? Pues el rastro más antiguo nos lleva a la India alrededor del siglo VI. Allí encontramos un juego llamado Chaturanga, considerado el ancestro del ajedrez. Chaturanga. Suena exótico. Era muy diferente al ajedrez que conocemos. Imagínate, un tablero llamado Ashtápada, que significa 8 por 8, con piezas que representaban carros de guerra, elefantes, infantería y jinetes. Un tablero con elefantes. Eso sí que es diferente. Efectivamente. Y aunque el chaturanga ya tenía la esencia del ajedrez con movimientos estratégicos y el objetivo de capturar al rey enemigo, hay un debate sobre si se usaban dados para determinar los movimientos como era común en muchos juegos de la época. O sea que el destino de tu elefante podía depender de una tirada de dados. ¡Qué impredecible! Precisamente, el azar era un elemento clave en muchos juegos indios antiguos, reflejando una misión del mundo en la que el destino jugaba un papel importante. Fascinante. Entonces, ¿cómo llegó el ajedrez a ser como lo conocemos? Bueno, el chaturanga emprendió un viaje increíble a través de Asia, llegando a Persia en el siglo VII, donde se transformó en el chaturanga. ¿Y qué pasó en Persia? Cambiaron mucho las reglas. El shatrán heredó la esencia del chaturanga, pero se adaptó a la cultura persa. Por ejemplo, surgieron términos como shah para referirse al rey, shahmat para el jaque mate. ¿Te suenan? Claro, jaque mate viene del persa. Exacto. Y en Persia el ajedrez se popularizó muchísimo, incluso entre la nobleza. Se dice que se jugaban partidas en patios y jardines con piezas talladas en marfil y ébano. ¡Qué lujo! Y no solo eso, hay registros de partidas de shatrang a ciegas jugadas solo de memoria. Imagínate la concentración que se necesitaba. Yo no podría ni recordar dónde están mis piezas, menos aún las del contrario. Bueno, la capacidad de visualización y memoria eran habilidades muy valoradas en aquella época. Y el ajedrez, con su complejidad, era el entrenamiento perfecto. Tiene sentido. Entonces el Shatrang se quedó en Persia o siguió viajando. El ajedrez no conoce fronteras. A través de las rutas comerciales y las conquistas, el shatrang se extendió por todo el mundo árabe, llegando a la península ibérica en el siglo X. Ajedrez en España. Ya se jugaba con las reglas modernas. No exactamente. Aunque algunas piezas ya se movían como las conocemos hoy, el juego seguía siendo bastante diferente. Pero eso lo dejamos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Te decía que el ajedrez al llegar a la península ibérica en el siglo XV aún no se jugaba con las reglas modernas. Imagínate algunas piezas que ahora son esenciales como la dama ni siquiera existían. En serio. ¿Y cómo se las arreglan si la dama es la pieza más poderosa? Lo que ahora nos parece impensable en aquel entonces era la norma. El Chetrán, el precursor del ajedrez moderno que se jugaba en Persia y en el mundo árabe, tenía una pieza llamada Fers, que solo podía avanzar una casilla en cada turno. Una casilla. Eso es lentísimo. Cierto, pero el Fers no estaba solo. Había otra pieza alfil que se movía en diagonal, pero solo 2 casillas a la vez. Vale, entiendo. Debía ser un juego mucho más estratégico, con movimientos más calculados y menos agresivos que el ajedrez actual. Exacto, las partidas de Shatrank podían durar horas, incluso días. Era un juego de paciencia, de maniobras sutiles y de desgaste del oponente. Me lo imagino como una especie de asedio medieval, con cada pieza avanzando lentamente y buscando la posición ideal para atacar. Esa es una buena analogía. De hecho, algunos historiadores creen que el Shatrank, con su ritmo pausado y su énfasis en la defensa, reflejaba la sociedad feudal de la época, con sus jerarquías rígidas y sus guerras de desgaste. Es curioso cómo un juego puede reflejar la mentalidad de una época. Pero, ¿cómo se transformó el shatrang en el ajedrez que conocemos cuando apareció la dama? Esa transformación que tuvo lugar en Europa a finales del siglo XV es uno de los momentos más fascinantes de la historia del ajedrez. Es como si el juego despertara de un largo letargo, listo para entrar en una nueva era. ¿Y qué lo despertó? ¿Un cambio en las reglas? ¿Un nuevo tipo de tablero? El cambio clave, el que lo revolucionó todo, fue la introducción de la dama. Esa pieza, con su movimiento libre por todo el tablero, cambió radicalmente la dinámica del juego. Ya, pero ¿de dónde salió la dama? ¿Fue una invención europea? Ahí está la clave. No se sabe con certeza. Hay teorías que apuntan a la influencia de las damas poderosas de la época, como Isabel la Católica o Catalina de Aragón, que desafiaban las normas sociales y ejercían un gran poder político. Es increíble. O sea que la dama en el ajedrez podría ser un reflejo del empoderamiento femenino en la sociedad. Es una posibilidad fascinante, ¿verdad? El ajedrez, como cualquier expresión cultural, se nutre de las ideas y valores de su tiempo. Totalmente.
Entonces, la aparición de la dama hizo que el ajedrez fuera más, ¿cómo decirlo? Más emocionante. Sin duda. La dama con su movilidad y su capacidad de ataque inyectó una dosis de dinamismo y agresividad al juego. Las partidas se volvieron más rápidas, más impredecibles, más llenas de posibilidades. Y por supuesto, mucho más complejas. Imagina tener que replantearte todas las estrategias conocidas para adaptarte a esta nueva pieza. Exacto. La introducción de la dama obligó a los jugadores a desarrollar nuevas tácticas, nuevas aperturas, nuevas formas de pensar el juego. Fue una auténtica revolución en 64 casillas. Una revolución que por lo que veo sigue vigente y hoy en día. La dama es la pieza clave en muchísimas partidas, la protagonista de innumerables combinaciones y sacrificios. Y no solo eso, la dama con su poderío y su versatilidad también contribuyó a que el ajedrez se convirtiera en un juego más popular, más accesible para un público más amplio. Es curioso cómo un solo cambio en las reglas puede tener un impacto tan grande en la evolución de un juego. ¿Y qué más cambió con la llegada del ajedrez moderno? Se estandarizaron las reglas. Efectivamente. A medida que el ajedrez se popularizaba en Europa, surgieron diferentes versiones del juego con ligeras variaciones en las reglas, pero a partir del siglo XVIII comenzó un proceso de estandarización que culminó con la adopción del reglamento que conocemos hoy en día. Y esa estandarización fue clave para la expansión del ajedrez a nivel mundial. Absolutamente. Unas reglas claras y universales permitieron que jugadores de diferentes países y culturas pudieran competir entre sí, dando lugar a torneos internacionales y al desarrollo del ajedrez como deporte. Y hablando de torneos, ¿cuándo se empezaron a registrar las partidas de ajedrez? Porque, claro, para analizar el juego y aprender de los maestros hace falta tener un registro de sus movimientos, ¿no? Tienes razón. La documentación de las partidas de ajedrez fue un paso fundamental para el desarrollo del juego a nivel profesional. Y aquí de nuevo vemos la influencia de la imprenta que permitió la difusión de libros y revistas especializadas en ajedrez. O sea que la imprenta no solo revolucionó la literatura, sino también el ajedrez. Exactamente. Gracias a la imprenta se pudieron publicar colecciones de partidas de los grandes maestros, análisis de aperturas y finales y tratados sobre estrategia ajedrecística. Eso debió de ser un antes y un después para los jugadores de la época. De repente tenían acceso a un montón de información que antes solo estaba disponible para unos pocos privilegiados. Imagina poder estudiar las partidas de Philidor de Staunton, de Morphy. Era como tener a los maestros susurrándote sus secretos al oído. Es increíble cómo la tecnología, ya sea la imprenta o más adelante Internet, ha democratizado el acceso al conocimiento y ha impulsado la evolución del ajedrez. Y no solo eso. La tecnología también ha desafiado el ajedrez de una forma que nadie hubiera imaginado hace un siglo. Me refiero a la aparición de las computadoras que juegan al ajedrez. Ah, sí. Las máquinas que juegan al ajedrez. Un tema que da para otra inmersión profunda, ¿no? Sin duda. La irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del ajedrez ha abierto un nuevo capítulo en la historia de este juego milenario. Un capítulo que plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del pensamiento estratégico, los límites de la creatividad humana y el futuro del propio ajedrez. Es que es alucinante pensar que ahora hay máquinas que pueden vencer a los mejores jugadores del mundo. ¿Te acuerdas de Deep Blue, la computadora que derrotó a Kasparov en 1997? Fue un momento histórico. Sin duda, aquella partida marcó un antes y un después en la relación entre el ajedrez y la inteligencia artificial. De repente nos dimos cuenta de que las máquinas podían no solo jugar al ajedrez, sino que podían hacerlo a un nivel que superaba la capacidad humana. Y desde entonces la tecnología no ha parado de avanzar. Ahora tenemos programas de ajedrez que son capaces de analizar millones de jugadas por segundo, de aprender de sus errores y de desarrollar estrategias que ningún humano había concebido antes. Es fascinante, ¿verdad? Estamos asistiendo a una especie de coevolución entre el ajedrez y la inteligencia artificial. Por un lado, las máquinas nos ayudan a comprender mejor el juego, a explorar nuevas ideas y a llevar nuestra capacidad estratégica a límites insospechados. Y por otro lado, el ajedrez se ha convertido en un campo de pruebas ideal para el desarrollo de la inteligencia artificial, un desafío intelectual que nos empuja a crear máquinas cada vez más inteligentes y sofisticadas. O sea que el ajedrez ya no es solo un juego, sino también una herramienta para entender la mente humana y para desarrollar la inteligencia artificial. Exacto. El ajedrez, con su aparente simplicidad y su complejidad subyacente, nos ofrece una ventana privilegiada al funcionamiento de la mente. Al estudiar cómo juegan las máquinas al ajedrez, podemos aprender mucho sobre cómo aprendemos nosotros mismos, cómo tomamos decisiones y cómo resolvemos problemas. Es increíble cómo un juego tan antiguo puede seguir siendo tan relevante en el mundo actual. Y lo que es más increíble aún es que a pesar de todos los avances tecnológicos, el ajedrez sigue siendo un juego profundamente humano. Un juego que nos desafía a pensar creativamente, a tomar riesgos y a aprender de nuestros errores. Un juego que nos conecta con una tradición milenaria y que nos permite compartir una pasión con personas de todo el mundo.
Totalmente de acuerdo. Al final, el ajedrez es mucho más que un simple juego de estrategia. Es un espejo de nuestra propia mente, un reflejo de nuestra cultura y una fuente inagotable de belleza y emoción. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el origen del ajedrez. Espero que te haya gustado el viaje. Es un viaje fascinante. Hemos recorrido miles de años y diferentes culturas. Hemos visto cómo el ajedrez ha evolucionado y se ha adaptado a cada época y hemos reflexionado sobre su impacto en el mundo actual. Y lo más importante, espero que esta inmersión te haya inspirado a seguir explorando el maravilloso mundo del ajedrez. A mí, desde luego, sí. Hasta la próxima.